Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Señores, hoy tengo el gusto, el lujazo, diría yo, de recibir en este espacio a alguien con quien me encanta compartir micrófono. Además de esas discusiones, esas risas, esos debates encendidos que todavía siguen frescos en nuestras memorias. Es mi ex compañero de radio, amigo, gran profesional del derecho y que de alguna manera también es parte de este espacio. Manuel Canela Contreras está aquí con nosotros. Bienvenido, caballero. Muchísimas gracias, no tenía Soraya. abandonadísimo, muchísimas gracias. Para mí, de verdad que siempre es un placer poder venir y debatir hasta el fondo los temas de interés nacional que siempre se tratan en los espacios de los cuales tú formas parte. Así es, así es. Bueno, tenemos 4 temas sobre la mesa y todos son de esos temas como que le quitan el sueño a uno, sí, que no nos dejan dormir. Así es que si tú estás listo, como diría la juventud, porque tú sabes que cuando yo me junto con Manuel, yo me pongo joven, yo me voy a su nivel. Así que la de juventud dice, vamos a darle. Claro, no, una semana, además que una semana bastante interesante, donde sí, hubo muchas noticias, como tú comentabas al inicio del programa. Tuvimos el tema de Wander Franco, tuvimos el tema también de la reforma laboral que está en el medio, que la semana pasada se aprueba en primera lectura en la Cámara de Diputados, falta todavía una aprobación, pero que uno diría que en la Cámara de Diputados posiblemente está ya a tiro de hit. Sí, y por ahí mismo quería empezar precisamente la reforma al Código Laboral, que lleva más de un año ya en el Congreso, que esta semana, como bien apuntas, otra vez los diputados la dejan como medio tirada, la aplazaron la segunda lectura por falta de consenso y uno dice, ¿qué está pasando? Tan difícil es ponerle fin a esta telenovela para que nuestra audiencia entienda de qué estamos hablando, algunos de los cambios que están sobre la mesa. La cesantía se mantiene intacta, fue el punto innegociable. Se incorpora por primera vez el teletrabajo formalmente en la ley. La licencia de paternidad que sube de 2 a 4 días, muy por debajo de los 7 que se propusieron. Sí. Se regula por primera vez el trabajo doméstico. Ahí tenemos que hacer una pausa ahorita. Pruebas antidopaje obligatorias en transporte, seguridad y trabajadores con contacto con menores. Así es que, ¿por qué esta reforma no termina de nacer? ¿Quién es que la tiene frenada, detenida? Mira, yo creo que es una reforma que tiene algunas luces, pero también no toca temas esenciales. Y yo creo que hay que hablar obligatoriamente del tema de las prestaciones laborales, el tema del auxilio de la cesantía. Una vez más, nos vemos enfrentados en un debate con relación a este tema donde nadie quiere ceder. Y yo creo que no es algo beneficioso para el país, ni para el sector económico, ni para la clase empresarial. Y ojo, uno piensa en clase empresarial y solamente entiende que son los grandes empresarios. Sin embargo, la República Dominicana, el gran porcentaje de los empresarios son micros, pequeñas y medianas empresas. Que la llevan muy pesada. Entonces, la verdad es que esto nos lleva a nosotros a que tengamos condiciones laborales que pase el tiempo y tal vez no pueden mejorar, porque no tenemos una conversación sincera con relación a lo que son las prestaciones laborales, específicamente con relación a lo que es el auxilio de cesantía. Sí, el tema de la realidad. Por eso hay mucha gente en la informalidad. Claro, por eso tenemos una informalidad de casi un 60%. La realidad de 1992, cuando se aprobó este Código de Trabajo, no es la misma realidad del año 2026. Incluso en ese momento no teníamos una ley de seguridad social, la ley 8701, que vino a crear un sistema de pensiones, por ejemplo, un sistema de retiro donde tú vas a recibir X cantidad de dinero por lo que has acumulado a lo largo de tu vida, pero que también significa una carga para el empleador, porque el empleador tiene que aportar todos los meses dependiendo del salario que gane tu empleado. Así el empleado también aporta, pero ojo, lo que aporta el empleador es prácticamente 3 veces de lo que aporta el empleado. Entonces tú tienes una carga económica muy fuerte para el empleador, que tal vez las grandes empresas del país lo pueden sostener, lo pueden cubrir, no hay ningún problema, pero hay una gran parte de la economía que no puede. Entonces yo creo que esa es una conversación que no se ha tenido, que no se quiere tener y que de una manera u otra es un freno para que esto pueda seguir avanzando. Yo creo que finalmente se terminará aprobando el Código de Trabajo. Y en cuanto a las luces que decía, ¿qué le cambia?
concretamente en la vida al trabajador dominicano promedio? Porque hablabas de luces y de sombras. Mira, sí, claro, podemos hablar, por ejemplo, con respecto al tema de las vacaciones. Actualmente el régimen de vacaciones son 14 días laborables. Con este proyecto de reforma se aumenta a 15 días laborables a partir de los 3 años. Entonces, a partir de los 3 años, el empleado tiene derecho a 15 días laborables de vacaciones con disfrute de salario. Y a partir de los 5 años, como existe ahora mismo, van a seguir siendo 15 días laborables, pero va a recibir el pago de 18 días de vacación, de 18 días de salario, perdón. También el tema, por ejemplo, de lo que es la mujer embarazada. Actualmente es nulo el desahucio, o sea, usted no puede terminar el contrato de trabajo de una embarazada hasta luego que ese bebé tenga 3 meses de haber nacido. Eso ahora se aumenta a 3 meses y medio. Lógicamente hay que tomar en cuenta la licencia de maternidad. No puede estar de licencia de maternidad, pero hay que hacer la aclaración porque la licencia de maternidad se puede tomar pre y postnatal. Sí. 7 semanas pre, 7 semanas post. Lo que pasa es que la ley también le permite a la mujer juntar tanto la pre como la post y tener 14 semanas de licencia de maternidad. Pero aquí se aumenta, digamos que medio mes, 15 días de una mayor protección para la mujer embarazada. En cuanto al papá, la licencia de paternidad es suficiente pasar de 2 a 4 días porque yo creo que no, yo creo que seguimos todavía en eso. Yo creo que es una reforma que queda... Queremos que el hombre se involucre, que el hombre se aparte, la importancia de tal, pero entonces le damos 4 días. Es una reforma que queda de ver en ese sentido. 4 días es muy poco. Sí me gusta que se hace la aclaración de que son días laborables. Actualmente, la redacción que tiene el Código de Trabajo no diferencia si son días laborables o no laborables en cuanto a esas licencias especiales por paternidad, por matrimonio o por fallecimiento de un familiar cercano. Algo que no me gusta, los hermanos siguen excluidos de esa licencia por fallecimiento. O sea, cuando se te fallece tu papá, tu mamá, tu pareja, hijo o hija, abuelos, tienes 3 días pero no de en el licencia. caso de un hermano. Los hermanos no. En la última aprobación que hizo en la Cámara de Diputados, no incluyeron a los hermanos. Que es un familiar directo, porque el hermano es un familiar directo. Que es lo que había conocido el Senado hace un tiempo atrás y se había aprobado, sí estaban incluidos los hermanos. Ahora en esta última aprobación que hace la Cámara de Diputados no incluye a los hermanos. Algo positivo es que, por ejemplo, se establece como causa de dimisión. Dimisión es cuando el empleado termina el contrato de trabajo porque considera que el empleador ha cometido una falta. Se incluye el acoso laboral, y eso es algo, yo creo que es algo importante, que si bien habían conductas que uno la podía asemejar al acoso como una causa de dimisión, actualmente con esta reforma te lo incluye de manera literal el acoso laboral o móvil como una causa por la cual el empleado puede presentar una dimisión, que también lo incluye como una causa de despido. O sea, si hay un empleado que está cometiendo acoso sobre una empleada o sobre un empleado, el empleador puede ejecutar un despido sin derecho a pago de prestaciones laborales. Así podemos ver otra serie de modificaciones que yo entiendo que son positivos. Por ejemplo, actualmente para usted suspender la ejecución de una sentencia laboral, si a usted como empresa lo condenan y para evitar la ejecución de esa condena, usted tiene que consignar el doble de la condena. Si te condenaron a 100,000 pesos, tienes que consignar 200,000 en una institución financiera. Ahora con esta modificación, la consignación es únicamente del valor de la sentencia, lo cual hace mucho más sentido. Sí. Y es digamos que un conflicto menos, un problema menos para las empresas que muchas veces tienen ese flujo de caja un poquito limitado. Así es. En cuanto a la inteligencia, yo iba a decir llegada, pero ya hace rato que anda por aquí y que nos está y que está dominando los escenarios, la inteligencia artificial. ¿Protege esta reforma al trabajador dominicano ante este temor, vamos a decirle así, de que la inteligencia artificial pueda sustituir? Mira, la verdad que una protección así como tal con relación a temas de inteligencia artificial no la hay. Lo que sí, la novedad, digamos, que trae esta reforma al Código de Trabajo es el teletrabajo. Después de la pandemia, sabemos que el teletrabajo pasó a ser una realidad en muchas empresas. Aunque yo te digo algo que yo me he venido dando cuenta, hay una tendencia
muchas empresas están teniendo la tendencia de volver a trabajar. En Estados Unidos ha sido así. Claro. Así como en un momento era muy común que todo el mundo trabajara desde la casa y el home office y el trabajo a distancia, hoy en día hay una gran tendencia a que el empleado vuelva a su lugar de trabajo y lo realice desde allí. Pero sí, se regula el teletrabajo, que no había una regulación formal en República Dominicana. En su momento hubo intentos de proyectos de leyes. Me recuerdo una que tenía el entonces diputado Orlando Jorge Villegas, que no llegó a concretizarse, pero este proyecto de reforma sí. Y de los puntos interesantes, digamos, el tema de mayor conflicto, que es el tema de la reversibilidad, el tema de que te contraté bajo una modalidad y quiero que vuelvas otra vez. Entonces, si tú arrancaste trabajando de manera presencial y vuelves y te llevan entonces a trabajar de manera virtual, si hay un conflicto de que para dónde voy, si puedo volver o no, si tú no estás de acuerdo, entonces el Ministerio de Trabajo tendría que dirimir ese conflicto y decidir si vuelves a trabajar de manera presencial o te mantienes trabajando de manera virtual. Digamos que esas son de las principales novedades que tiene esta reforma al código, todavía con algunos temas pendientes. Para mí el tema de las prestaciones, para mí el tema del artículo 86, que es el que establece la penalidad por el retraso en el pago de las prestaciones laborales. Es decir, actualmente tú tienes 10 días para pagar las prestaciones. Si no la pagas, tienes que pagar un día de salario por cada día de retraso. Actualmente eso es interminable, eso no tiene un límite. Y en la actual reforma al código se mantiene también sin límite. Y eran de los aspectos que se supone que se debían corregir. Porque a pesar de que existen mecanismos como una oferta real de pago, consignación y demandar la validez de esa oferta, existen mecanismos para tú suspender el conteo de ese plazo. Si por un error hasta de cálculo en esa oferta que hiciste, en esa consignación que hiciste, te equivocaste, vas a tener que pagar un día de salario por cada día de retraso. Y eso se convierte, Soraya, en ocasiones que lo he visto, hasta en 1.500 días de salario. Tomando en cuenta que los procesos judiciales son largos, que tú puedes durar 5 o 6 años conociendo un proceso judicial, en cualquier materia, incluyendo la materia laboral. Bueno, otra de las novedades también, Manuel, y que a muchas, sobre todo las amas de casa, tiene un poquito intranquila, por eso yo invito a que la gente, yo creo que los dominicanos tenemos que aprender, así como por tanto tiempo estuvimos motivando a la gente a que conozca la Constitución, a que entienda cuáles son sus derechos, también cuáles son sus deberes. La gente debe interesarse por conocer a fondo, a propósito de hasta el fondo, de estos temas. Una de las novedades es el asunto de las trabajadoras domésticas. Sí, el tema del trabajo doméstico. Hay como pánico. Claro, porque viene una regulación especial. Actualmente el trabajo doméstico tiene una regulación muy mínima. Lo que yo he oído, Manuel, es que no se puede considerar una casa de familia como si fuera una empresa. Eso es lo que yo considero. Aquí el peligro es, Soraya, que por ejemplo vienen una serie de disposiciones que cómo tú vas a lograr en el día a día llevar un verdadero control. Ejemplo. Con la reforma al código se establece un límite de la jornada laboral. 8 horas diarias, 44 horas semanales. Y 10 horas de descanso. Y 10 horas de descanso entre una jornada y otra, entre un día y otro. Actualmente existe eso, pero es 9. Actualmente son 9 horas. Tú tienes que garantizarle a tu doméstica 9 horas de descanso, aquellas que duermen en tu casa, entre un día y otro. Pero también se te agrega que después de 5 horas de trabajo, tú tienes que darle 1 hora de descanso. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que un empleador doméstico, que una casa de familia va a poder emplear para determinar ese cumplimiento de esa jornada? Usted va a tener un sistema de ponchado en sus casas, que es lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Cuando pensamos en el trabajo doméstico, solamente pensamos en Naco, Piantini, Bellavista, Los Cacicazgos. Esa no es la realidad única del trabajo doméstico. Aquí, hay incluso domésticas que para salir tienen que contratar quien les cuide los hijos, porque aquí no hay suficientes estancias infantiles. Pero que totalmente, o sea, aquí la mujer trabajadora, el hombre trabajador que sale de su casa todos los días a buscar el moro dignamente y que tiene hijos, tiene una persona a la cual contrata y le contrata un cuido para que se encargue de sus hijos. Entonces esto es muy amplio, no podemos legislar únicamente para un grupito.
y tampoco podemos convertir el trabajo doméstico ahora en un conflicto social. Lamentablemente, que tal vez termine perjudicando más a la trabajadora o al trabajador, sea hombre o mujer doméstico. Claro, no podemos apretar tanto la tuerca que se llegue a correr. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Yo no puedo hacer susceptible a una casa de familia que no genera beneficios, porque esa es la gran diferencia. Exacto. Una empresa tiene un fin de lucro, una empresa genera beneficios, una casa de familia no genera beneficios. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que otorgarle derechos a la trabajadora doméstica. Hay una deuda social con las trabajadoras domésticas. Ahora, hay cosas que no pueden ser tan extremas, que no pueden ser tan exigentes. Ese tema de la jornada laboral es complicado, porque como yo demuestro, la trabajadora doméstica que me diga, estoy trabajando horas extras, ¿cómo yo demuestro que no está trabajando horas extras? O sea, ahí hay una realidad muy complicada de usted demostrar que cuando lleguemos a un tribunal va a ser difícil. Y incluso el juez va a tener un rol complicado. Bueno. Entonces, esos son los temas que hay que ver, que yo creo que podrían tener oportunidades de mejora. Otro tema del trabajo doméstico, la protección a la maternidad. Estoy de acuerdo. Incluso nosotros formamos parte de un convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que ordena a que se le deben garantizar esa protección a la maternidad a la empleada doméstica, sus 14 semanas de licencia y todo lo que conlleva esa protección a la maternidad. La pregunta es, ¿quién va a pagar esa licencia? Va a tener que venir también una reforma a la Ley de Seguridad Social. Bueno. Porque actualmente yo tengo una empleada ordinaria en mi empresa y yo la registro en la TCS y yo puedo luego solicitar un subsidio, un reembolso de esa licencia que yo estoy pagando, y la TCS, la CISALRIL, en este caso me la va a pagar. ¿Qué va a pasar con la empleada doméstica? Se fue 14 semanas, ¿qué va a hacer ese hogar? Tiene que buscar otra persona. Sí. Entonces, ¿y esas empleadas domésticas querrán que las registren en la TSS, en la formalidad? Porque tan pronto las registres van a dejar de recibir su bono luz, su bono gas, su bono qué sé yo qué, porque ya están formalmente registradas, y el que está formalmente registrado y trabajando se supone que no recibe todos los bonos o aquello. Soraya, pero que ese es otro tema en el cual también nos tenemos que sincerizar como país. Toda esa asistencia social. O sea, que hay que darle asistencia social al que necesite. Aquí hay empleadas domésticas que ganan 25, 30, 35 mil pesos. Que tienen sus bonos. Y tienen todos esos bonos. Y tú dirás, pero gana mucho más que el menor de los sueldos mínimos. El menor de los sueldos mínimos es 16 mil pesos del sector privado. En el sector público hay sueldos mínimos por debajo incluso. Pero en el sector privado, el menor de los sueldos mínimos es 16 mil pesos. Son pocas las empleadas domésticas con dormida que ganan menos de 16 mil pesos o que ganan 16 mil pesos. Si tú no buscas entre 20 y 25 mil pesos, no hay forma que puedas contratar. Entonces, esa es otra conversación que como país tenemos que tener. Bueno. Yo escuchaba en estos días... Que no es a lo loco, señores. Escuchaba a Andy Dawager en estos días en un podcast, Tertulia Dura, y hablaba de ese tema. Decía, ¿a quiénes es que realmente le estamos dando asistencia social? Realmente a los que la necesitan. O estamos llegando a esa asistencia social a un gran número de personas que realmente no la necesitan y que estamos convirtiendo al país, y ahí me salgo un poco del tema, pero una realidad, en un populismo y prácticamente en un socialismo. Como el cariñito, ¿verdad? Claro. El cariñito de las madres. 1.500 pesos, que usted lo dice, ¿qué hace la gente con 1.500 pesos? Pero súmalo. ¿Qué hace la gente con 1.500 pesos de un recariñito? Pero multiplícalo por 2 millones de personas y entonces ahí está el tema. Esos fueron 1.500 pesos, esos fueron 1.500 millones de pesos que no se pudieron destinar tal vez a una obra pública, a un hospital, a una medicina, a una estancia infantil, un CAI. Exactamente. Entonces, eso es parte. O sea, yo creo que sí, que llegará el momento de que las empleadas domésticas hay que registrarlas en su TCS. No solamente para sincerizar el gasto público, la asistencia, para que puedan tener incluso un fondo de pensiones pensando a futuro. Pero ahí tendrá que venir una reforma también a la Ley de Seguridad Social, una forma de yo poder registrar a esos empleados dentro del sistema dominicano de seguridad social. Yo soy de las que creo que el sistema y la forma del personal doméstico, las ayudantes domésticas con dormida, va a terminar desapareciendo.
En algún momento, yo creo que sí, porque si nosotros seguimos con todas estas reformas y hay una gran voluntad, digamos, un deseo de hacer daño, pueden generarse muchos conflictos. Cuando tú tengas... ¿Y terminarán ellas siendo perjudicadas o se acabará todo porque una persona que va y viene todos los días a su casa, alguien tiene que buscar el pasaje? ¿O les costará a ella de su salario? Claro, al final tú vas a delegar ese cuidado en instituciones, en empresas privadas. Llámese un daycare, un preescolar, que ya los preescolares de los 3 meses te reciben al niño. Que antes eso no existía. Entonces la gente tendrá que buscar otras opciones. Y yo creo que yo creo que todavía la realidad social de República Dominicana necesita de ese trabajo doméstico. Totalmente, totalmente. O sea, lo necesitan los hogares, pero lo necesitan también muchas mujeres. Así es. Porque lamentablemente en muchos temas nos hemos quedado atrás, en muchos temas de educación. No quiero cerrar el tema del trabajo doméstico sin decir, las prestaciones laborales no existen. Otra vez, o sea, no tienen las prestaciones como lo tiene el trabajador ordinario en esta reforma al código. Lo que sí se establece es un preaviso, pero un preaviso menor que el del trabajador ordinario. Es un preaviso de 5 días. Dígase, si usted va a terminar el contrato de trabajo de una empleada doméstica el 1 de junio y usted quiere que se vaya ese mismo día, usted tiene que pagarle 5 días de salario de preaviso. Ahora, usted también tiene que decirle, mira, hoy es 1, con efectividad al día 6, 5 días después, termina nuestro contrato de trabajo y ya no trabajó tiene que el hacer preaviso. el pago. Correcto. Entonces el empleador tiene esa obligación de otorgar ese preaviso. Si no lo otorga, tiene que pagar ese salario. Cesantía no existe para el trabajo Es que no puede doméstico. haberla. Muy bien, muy bien. Sí. Muy importante aclarar eso. Tenemos que hacer una brevísima pausa para publicidad. Cuando regresemos cambiamos un poquito de tema, aunque nos quedamos en el marco jurídico y hablaremos del Código Penal, que ya está a la vuelta de la esquina y en agosto de este mismo año. Ya volvemos. Programa es más interesante, más chulo el que es fuera de cámara. Hay que tener cuidado. Esta semana condenaron a varios por difamación. Uno tiene que pensar bien qué es lo que va a decir. Eso no salió, ¿verdad? Eso no salió lo que aquí se dijo. Bueno, mira, decíamos antes de irnos a la pausa que íbamos a quedarnos en el tema jurídico. Agosto 2026 está a menos de 3 meses y entra en vigor el nuevo Código Penal. La ley 74 va a ser 7425. Reemplaza ese código del 1884 sí. Y más de 140 Claro, años. de un código de 1884 que es prácticamente un código de 1804, porque es de los códigos napoleónicos, que luego entonces, cuando Haití invade y ocupa República Dominicana, nosotros lo adquirimos y finalmente se ordena una traducción y en 1884 se promulga y es el Código Penal que tenemos vigente hasta el día de hoy. Y lo más incluso. preocupante que tal vez la mayoría de los dominicanos no sabemos qué es lo que viene, y ese es quizás tal vez el mayor problema. Lo más impactante para la audiencia, los nuevos tipos penales, Claro. Los feminicidios, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica, el tema de los chantajes, de la difamación, ¿verdad? El tema de la penas que suben hasta los 40 Correcto. años o 60 años, deberían... Correcto. Ay, yo iba a decir Miren, una cosa. actualmente la pena máxima del Código Penal son 30 años, por ejemplo, que son de los temas que... Que aquí hay pocos de los que cumplen 30 años en este recientemente país. tuvimos este mismo mes el caso de Mario Redondo, Mario Redondo Llenas, que sale luego de cumplir 30 años tras haber cometido el fatídico crimen en 1996. En esos días se daba la información, que me parece que es el primero que cumple una condena de 30 años. Hay otros que vienen en el camino a cumplirla, pero yo creo que fue el primero el que lo cumplió. Actualmente hay una ley que condena hasta 40, y es la ley de terrorismo. Sin embargo, en el Código Penal no se establecía esa condena tan alta. Con el actual código que se aprobó, que está en un periodo de vacancia, vacatio legis se llama, de 1 año, sí hay una pena hasta los 40 años, una pena máxima. Y algo que es muy interesante, sobre todo por un caso que se está conociendo hoy en día,
y es el tema del cúmulo de pena. Actualmente en República Dominicana no existe el cúmulo de pena. A ti te condenan por la pena máxima del delito que tú cometiste o del hecho exacto, el hecho ilícito que cometiste. Actualmente, con este nuevo código, habrá un cúmulo hasta 60 años. Nos vamos al famoso caso, aunque trágico caso del Jet Set. Los imputados de ese caso actualmente, si al final son condenados por homicidio involuntario, la pena máxima son 2 años. Me voy a sorprender mucho si eso pasa. Son 2 años. Bueno, el peor escenario es que lo condenen por homicidio, que puede llegar hasta 20. Digo que me sorprendería que hubiera alguna acusación, porque lo que me da la impresión es que están buscando salirse, y esta misma semana también precisamente el tema del peritaje apunta. Sí, el contraperitaje que hubo. Sí, ajá. Pero yo te voy a decir algo, Soraya. Yo entiendo que vamos a ir a juicio de fondo. Ya. Y Bueno. creo que en el mejor escenario, para ellos, habrá una condena de 2 años, muy posiblemente. Bueno. Por una negligencia. Y a propósito... Pero perdón, para no perder la idea, lo que te quería decir es que con este nuevo código, estas personas, a pesar de que sean condenados, pónganse ustedes, por un homicidio involuntario, podrían ser condenados hasta 60 años porque habría un cúmulo. Un cúmulo por cada acción, por cada persona se podría acumular hasta 60 años. Que eso no sucede actualmente. Y uno se pregunta, ¿estamos preparados? ¿Está preparado el país para ahora, en agosto, aplicar este código? Me refiero a jueces, fiscales, policía, o sea... Mira, yo creo que sí, que ya, o sea, jueces, fiscales, al final tienen que irse preparando, tienen que ir estudiando sobre la marcha. Pero yo creo que ya era un código necesario. O sea, necesitábamos una actualización. Y había muchos delitos que que se cometían en República Dominicana y se perseguían. Lo único que se le daba una calificación no exacta. O sea, por ejemplo, aquí todos los delitos económicos eran o estafa o abuso de confianza. Sí, porque todo había que meterlo por ahí porque no había otra opción. Ahora tú tienes otro tipo de diseño, estafas piramidales, otro tipo de tipos penales que tú vas a poder incluir. El tema, por ejemplo, del sicariato. Actualmente todo era por homicidio y no era tan fácil tú entrar como culpable al autor intelectual. Entonces, con esta nueva reforma o con este nuevo Código Penal, porque ya esto no es una reforma, esto es un Código Penal, esto es una ley que fue promulgada, yo entiendo que sí que vamos a tener un avance en ese tipo de delitos. Algo interesante, que tal vez lo que la gente todavía no es del todo consciente, por ejemplo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Actualmente eso no existe. Actualmente, si a través de una empresa, por llamarlo de alguna manera, se comete un delito, tú utilizaste ese vehículo societario para cometer ese delito, esa empresa puede ser tercera civilmente responsable. Te voy a poner el ejemplo más, tal vez, más común que puede tener el dominicano, Odebrecht. La constructora Odebrecht aquí en República Dominicana. Todo el mundo sabe que estuvo involucrado en actos de corrupción y hubo un expediente que se abrió. La constructora podría ser responsable civilmente. Es decir, la constructora, si la condenaban, al final ellos llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público, pero si la condenaban, ellos podrían ser condenados a pagar una cantidad de dinero. Con este nuevo Código Penal, la empresa es responsable penalmente. Por tanto, una de las sanciones podría ser la disolución de esa empresa, la inhabilitación por un periodo determinado. Entonces, tú podrías, mediante una sanción, mediante una sentencia, se podría ordenar la disolución, por ejemplo, de la constructora Odebrecht. Esa empresa disuelta no puede operar más en República Dominicana porque fue ordenada esa sanción penal para esa persona jurídica. Que eso no existe en la actualidad, pero que ya existe en otros países. Y eso es un punto interesante. Bueno, habrá que las empresas no están del todo preparadas. Las empresas tienen que empezar a trabajar en programas de cumplimiento para entender que no solamente el que delinque va a ser responsable, sino que esa empresa podría hacerlo. Por eso insisto en lo que decía al inicio, de que tenemos que conocer
a nivel de empresa, todos como ciudadanos tenemos que adentrarnos en todos estos cambios y estar al tanto, o sea, conocer. Claro, las grandes documentarse. Podemos poner un ejemplo del pasado, el Banco del Progreso, sabemos todo lo que pasó, Pedro Castillo fue condenado. En ese momento, Pedro Castillo fue el que cometió los hechos, el Banco del Progreso tuvo muchos problemas, sus otros accionistas lo rescataron y dieron la cara y fueron responsables, pero en la actualidad podría haber una sanción que pudo haber ordenado la disolución de ese banco. Por ejemplo, el Progreso pudo seguir operando por las decisiones que se tomaron internamente. Pero esas son las novedades que trae este nuevo Código Penal. Mira, hablábamos al inicio del programa en nuestro repaso semanal de los motoristas. Los motoristas y la ley. Y ahora yo quisiera como que entrar más a fondo, aunque lo mencionábamos al inicio, porque aquí hay como un componente legal, yo digo, muy importante que la gente desconoce. La ley 63-17 es muy clara. Todo motorista debe tener licencia categoría 1, placa, matrícula, seguro, casco y chaleco. El incumplimiento conlleva multas y retención del vehículo. La ley existe, el problema es que no se cumple y todos lo sabemos, lo estamos viendo. A mí no me gusta generalizar, pero realmente la realidad, valga la redundancia, es que hay una gran parte de la población motorista que vive en la anarquía, en la anarquía total, y las autoridades no les importa, las autoridades no hacen nada. Empezando que el motorista entiende que él no tiene que coger tapón, que él no se puede parar. O sea, el motorista va dando zigzag. Yo ayer, llega al semáforo, de manera puntual tuve que detenerme en seco, 27 con Churchill, doblando hacia el sur, a la izquierda, porque un motorista ni siquiera disminuyó la velocidad con su semáforo en rojo. Yo digo, pero ¿y qué Soraya, es esto? es que no les importa. Entonces, si tú lo tocas, viene una actitud agresiva. Recientemente, el caso de Santiago, el que mataron al pobre señor de la basura. En estos días, el motorista que atacó al chofer del vehículo de transporte escolar. Y así hay un sinnúmero de casos. Me contaba Marcos fuera del aire otro caso que hubo también con un policía y un motorista. O sea, hay un irrespeto, y yo te voy a decir algo. Y un temor. Es que yo soy abogado y yo creo en la ley y creo en el debido proceso, el cumplimiento de la ley. Sin embargo, hay ocasiones donde tantas garantías no funcionan. Y el tema del tránsito en sentido general en República Dominicana no se resuelve si no es con mano dura. Y discúlpame que lo diga. Yo sé que mucha gente va a decir, Manuel, tú no sabes lo que viví, tú no sabes lo que es mano dura. Pero señores, lo que yo sí sé son los abusos que se cometen hoy en día. Porque la mano dura no la tienen los policías, lo tienen los motoristas. Porque que el motorista que entiende que tú lo rozaste, te entra batazo, te hace un lío, te para y hasta te mata. Entonces, no. Te llevan los espejos y te miran como diciendo, ¿qué va a hacer? No, es que lo que te digo, tú vives amenazado en la calle por estos señores. Entonces, lamentablemente, si aquí no se pone mano dura con ese tema, aquí van a seguir pasando más tragedias. A la gente no le gusta que uno hable del caso de Nayib Bukele, pero en ocasiones el método Bukele es el único que funciona. Tú dices que no hablemos solo de ley. Contempla el código, porque hay una conexión directa entre dañar un vehículo intencionalmente. Eso puede tener consecuencias. Este código puede cambiar el panorama. Y si tenemos esa ley 63-17, ¿por qué el Estado no la hace cumplir? ¿Hace falta, tú entiendes, voluntad, recursos o ambas cosas? Falta, yo creo que al final del día hace falta voluntad. Hace falta esa voluntad, no solamente de voluntad política, sino también voluntad de las autoridades del tránsito. ¿Qué herramientas, estrategia. ¿Qué herramientas legales tiene un ciudadano que es agredido por un motorista? No, tú puedes perfectamente ir a poner una denuncia en la policía. Mira, y realmente hay sanciones. Esta persona fue detenida, la que atacó, por ejemplo, el del vehículo del transporte. Y van a haber sanciones. El problema, Soraya, es que son 1 o 2 casos los que se persiguen. La mayoría de los casos quedan impunes. Porque la gente incluso hasta tiene miedo, no siente esa confianza de involucrarse con las autoridades y lo que implica llevar un proceso penal. Por eso yo creo mucho en la prevención. O sea, no puede ser que ahora yo tenga que, como ciudadano,
convertirme en un persecutor de estos delincuentes que andan en la calle. No todos, ojo, a mí no me gusta generalizar, Sí. pero hay muchos que sí lo son, lamentablemente. Entonces, esa es la realidad. O sea, yo creo que de parte de las autoridades debe haber un rol más preventivo, más de estar en la calle, más sancionador, que sean ellos los que eviten este tipo de situaciones. No podemos llegar a circunstancias mayores. Bueno, casi cerrando, vamos a tratar un tema que se sale tal vez un poquito del mundo jurídico, pero que tiene que ver con mucho de lo que hemos discutido esta noche. Esta semana también, tú decías que había sido una semana muy interesante, y esta semana el Papa León presentó al mundo su primera encíclica, Magnificat Humanitas. La dedicó a la inteligencia artificial y la dignidad humana. La firmó el pasado 15 de mayo y se dio a conocer este 25 de agosto, el mismo día en que se cumplían los 135 años de la encíclica Rerum Novarum. ¿Tú estabas cuando sacaron esa estaba encíclica? chiquita. Yo estaba chiquita. Esa fue la encíclica que fundó la doctrina social de la Iglesia precisamente sobre el trabajo. Pero yo digo que es un mensaje que llega justo cuando hablamos de esto de reforma laboral, del futuro, del empleo, de las nuevas leyes. El Papa dice que ninguna máquina puede sustituir la dignidad humana, que hay nuevas esclavitudes digitales, que el multilateralismo está en crisis. ¿Qué significa para ti esta encíclica para una sociedad mayoritariamente católica como la dominicana? ¿Están los políticos dominicanos pensando en el impacto de la inteligencia artificial en el empleo? El Papa mencionaba algo, antes de pasar este tema del empleo, pero el Papa mencionaba algo que para mí es interesante. Y yo lo comentaba recientemente. Quien verdaderamente sabe cómo tú piensas es el algoritmo. Entonces, la cantidad de información que uno diariamente le está dando a los dueños de esas empresas tecnológicas que prácticamente controlan el mundo sin tú darte cuenta es enorme. Y tú te vas a la parte política. Hasta de salud mental, de esto, como bien dice, de interioridad. Claro, entonces está utilizando la inteligencia tú quieres saber artificial. lo que a mí me gusta, lo que yo pienso, coge ese aparatico, entra a mi Instagram, entra a mi Twitter, y tú te vas a dar cuenta qué es lo que a mí me interesa, o entra a mi Netflix. Tú me vas a conocer, simple y sencillamente, sin tenerme que conocer, valga la redundancia. Decía una persona que conozco, mi hija, decía, mami, eso es muy scary. A mí me da mucho miedo la inteligencia artificial y la rechazo. Antes se decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Ya eso no necesariamente aplica. Puede aplicar, pero ahora es, dime lo que tú ves en las redes sociales y te voy a decir quién tú eres. Entonces, eso puede llegar a ser muy peligroso. Y el Papa mostraba su preocupación. Los políticos, claro que lo utilizan. Lo hemos visto en las elecciones. Lo vemos en el día a día como con los famosos bots te crean un discurso y tú llega un momento que tú te crees que las cosas son de esa manera. Entonces, ese es el gran reto que tiene, yo creo que la sociedad hoy en día, cómo yo me puedo mantener teniendo un criterio propio sin dejarme contaminar, cómo yo puedo mantener mi propia dignidad sin dejarme contaminar por los que dirigen esas empresas de tecnología, esos líderes mundiales o líderes locales, y yo poder mantenerme sin tener que llegar a ese, digamos que a prostituirme en ese criterio de las redes sociales. Yo creo que es importantísimo esto que dice el Papa. Lo que yo no veo es que esto se detenga, Soraya. O sea, yo creo que esto... Esa era mi pregunta. ¿Y tú crees que esto del Papa, esta encíclica, pueda contener? El Papa cumple con su rol como lo cumple la Iglesia y lo ha cumplido siempre. Puede tener un impacto, pero yo creo que esto es indetenible ya, este proceso que vamos a Tal vez lo que nos toca entonces es hacernos a todos hacernos conscientes y de manera particular cada quien. Claro, y con nuestra familia, con nuestros hijos también, hacerlo cada día, ayudarlos a que tengan criterio propio, ayudarlos a que no entiendan que pueden venderle su dignidad a quien quiera. Así es. Señores, yo no puedo dejar de ir a Manuel de aquí. Yo te puedo preguntar... ¿Cómo tú ves las encuestas? Aquí la que entrevista soy yo. Sí, pero yo no puedo irme de aquí. Es que yo solo... Carolina o David Collado. Yo no te iba a dejar ir sin que habláramos del tema político, porque es que eso es imposible.
Ay, caramba. No de que se está hablando de que pudiera haber ahí una alianza. Carolina se lanzó, el tema de las encuestas andan por ahí Sí, rodando. la encuesta la colocan muy mal, aunque sí. Hipólito entiende que no, que eso es falso, que realmente ella está mucho mejor. En el PRM Y alándose los moños porque dicen que la gente se le está yendo, los PRMistas dicen que no, ahora aqueroseando y al Leonel pobre senador. Fernández riéndose con la muela de Calladito, atrás. ¿verdad? Claro, Sí, el más sí. beneficiado de todo esto es Sí, Leonel Fernández. sí, Y lo veo con posibilidades. Todo va a depender cómo el PRM logre mantener esa unión. ¿Tú crees que Falta mucho. Falta mucho, muy bien, pero el PRM, un gobierno anterior, un periodo anterior, este periodo no va muy bien, no tiene muchas cosas a su favor, ¿verdad? Entonces, El problema del si las elecciones fueran hoy, yo creo que el problema del PRM es el propio PRM. Sí. Ese es su mayor enemigo. siempre ha sido. Claro. Desde wow, que era PRD. Es increíble. O sea, yo he tratado, y mira, tú lo sabes mejor que yo, porque he querido tener esperanza, pero que me la rompen cada vez. Gracias, señor. Entonces, que verdad que- es difícil. Sí. Es difícil. Yo no quisiera de verdad tener que pensar Leonel para el 28. Y hay mucha gente que ya No, está Manuel, pensando. pero no lo digas así. Pero es hijo. verdad, Soraya. Y tal vez la gente está pensando en Leonel No, Fernández pero- porque entiende que es pero quien tiene la no experiencia. porque Yo crea no que soy Leonel haya leonelista. sido un mal presidente. Yo creo que Leonel tiene luces y sombras. Como todo, Más ¿verdad? luces que sombras, entiendo yo. Ahora, yo pensaría que uno quisiera tener otra imagen, otra cara. Pero no la tenemos. Porque Omar Fernández, aunque tenga los números que tiene, no. Y yo creo que Leonel... No está del todo Y al listo. final Leonel va a intentar él. Omar no es una realidad todavía para el 28. Yo pienso lo mismo. En la mente de Leonel no está Pienso dando el lo chance mismo. a Omar. Leonel va a utilizar esta última, digo yo, esta última oportunidad. Ahora, ¿tú sabes qué tumba Leonel? Ajá. Al PLD, si el PLD se une con el PRM. Bueno. Eso sí. Y le nada, frena. que nada nos sorprenda. No. Que nada nos sorprenda. Porque el PLD, con tal de que lo otro no pase, pues. El odio visceral del uno al otro es demasiado fuerte. Y la falta de que realmente hayan ideologías fuertes, de que hayan propósitos fuertes, de que se haga política pensando en el país. Y sabemos que de eso estamos muy vacíos. Ah, no, lo que al final del día sabemos que en el 28 oportunidades de cambio no hay. O sea, vamos a seguir, ya sea con el PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, pero la forma en cómo se va a gobernar va a ser muy similar. Alguna mejoría. Ahí está el problema. Pero que seguiremos- el sistema es el mismo. seguiremos con y el mismo seguiremos- sistema, y seguiremos con el lo mismo mismo. sistema, totalmente. Manuel, un placer enorme. Siempre digo lo mismo, que es que tú no puedes venir así de cada año un día, es que tiene que venir más a menudo. Sí, tengo que porque venir más entonces a se nos menudo. quedan muchísimos Sí, temas. pero no hablamos de las elecciones, ahora de la Suprema Corte de Justicia. Pues tiene que venir debe pronto. haber un cambio. Sí, Pues tengo que volver. Tiene que venir muy pronto. Gracias por acompañarme en este primer programa después de este regreso. A ustedes también. Seguimos tú y yo en contacto y vamos a planear la Soraya, el próxima domingo visita. Día de las Madres. El domingo Día de las Madres, y precisamente a eso iba. Antes de irnos, este domingo Día de las Madres en República Dominicana, y no podemos cerrar el programa sin darles ese abrazo enorme a todas las madres dominicanas, aquellas que dieron a luz la vida, pero aquellas que también lo son desde el corazón. Un abrazo enorme. Henrik Newman lo dijo de una manera muy particular, mejor que nadie. Si tienes una madre todavía, da gracias a Dios que te ama tanto, que no todo mortal contar podría dicha tan grande ni placer tan santo. Así nos despedimos esta noche. Vamos a ñoñar a mamá de forma especial este fin de semana. Díganselo, abrácenla, que no quede para mañana lo que podemos hacer hoy, el cariño que podemos hacer hoy. Gracias, Manuel. A ustedes, hasta la próxima.